Y seguimos en el mismo ámbito de la información, damos cuenta de lo que tiene que ver con este tramo final de campaña a nivel nacional y de cara a las elecciones presidenciales, pero también en las provincias, porque este 22 de octubre también se renuevan autoridades en las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos, donde se están llevando a cabo los actos de cierre de campaña. Se va ingresando en la veda electoral, pero por supuesto, bueno, toda la atención y la atención puesta en este que es el tramo final de la campaña, también en las provincias. ¿Qué pasa en Entre Ríos? ¿Se ha nacionalizado la campaña, la elección? ¿Ha logrado la provincia sostener su propia agenda? Bueno, ¿cómo se están viviendo estos últimos días? Se lo vamos a consultar a un especialista de la provincia. Lo saludamos a Carlos Elgart, que es licenciado en Ciencias Políticas y director de Consultar. Muy buenas tardes, Carlos, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mariana, es un gusto y saludos a toda la audiencia de Córdoba, ¿no? Allá de su canal. Bueno, la idea es poder reflejar lo que está pasando también en las provincias, porque todo el foco está puesto en las elecciones presidenciales, pero hay jurisdicciones, hay provincias que van también a elecciones este domingo, es el caso de Entre Ríos. ¿Y cómo se están dando estos últimos días por allí? Bueno, la campaña entró en su semana de mucha intensidad y de desesperación por parte de los partidos, donde en algunos casos se están viendo el reparto de boletas cortadas. El caso de Entre Ríos creo que no dista mucho de lo que pasa en otras provincias donde se eligen gobernador, donde no hay ningún candidato a presidente que se corte solo, lo cual esto genera un escenario de mayor complicación. En otras elecciones hemos visto un presidente que arrastra a su gobernador y como que se corta solo en cuanto a la diferencia que saca el segundo. En este caso tenemos 3/3 y entonces es la primera vez que estamos observando la posibilidad de un corte de boleta que está por sobre la media. Históricamente los cortes de boleta en nuestra provincia han sido leves, 2-3%, pero ahora estamos viendo que puede haber cortes de boleta mucho más digamos, de la media que se ha dado histórico en la provincia de Entre Ríos. Un punto a destacar es que en las elecciones PASO, Entre Ríos, la asistencia de los votantes estuvo muy dentro de los parámetros normales, digamos, ¿no? De lo que históricamente han sido las concurrencias a una elección donde se dirime la preselección de candidatos a presidente. En Entre Ríos votó el 75.5% y se estima que es muy posible que entre un 1.5% más de votantes, entre 1.5 y 2% que van a votar ahora en octubre. Lo que sí fue llamativo es el alto porcentaje de votos en blanco, que por ejemplo no lo tuvieron ustedes en Córdoba. En Córdoba, en la elección presidencial, en las PASO presidenciales, hubo apenas un 1.8%, en cambio en Entre Ríos fue del 16%. Nosotros estimamos que ese porcentaje va a bajar 6 puntos más o menos, ¿no? Lo mismo pasó en la elección del 19, donde votó un 15% de voto en blanco y en las generales ese porcentaje bajó a un 9,5%. Esto más o menos va a pasar. Es decir, que entran a jugar otros votantes que no jugaron en agosto, es decir, ese 2% estimativo que va a entrar a votar en octubre y que no votó en agosto, y ese 5% que votó en blanco, porque para mucha gente las pasos son confusas, la gente se desorienta mucho, muchas listas, había cuartos oscuros donde uno entraba y encontraba 24 boletas, digamos, esto tiene un poco también a la confusión, en un panorama mucho más claro, donde ahora la gente va a entrar al cuarto oscuro y va a encontrar 5 boletas, más o menos. Esto prevé que mucha gente que votó en blanco ahora vote positivamente. Claro. Bueno, y en términos comparativos, muy parecido a un escenario tipo espejo el que se da en Entre Ríos respecto de lo que sucede a nivel nacional, con un candidato entre los principales del justicialismo, un candidato de Juntos por el Cambio, un candidato de La Libertad Avanza. ¿Cómo se dieron las elecciones PASO a nivel nacional y cuál fue el resultado de las PASO provinciales, Carlos?
Bueno, hay que marcar una diferencia acá. En todas aquellas provincias donde se dirimió en las PASO las candidaturas a gobernador, la fuerza que salió primero a nivel nacional salió tercero en esas provincias. Pasó en Entre Ríos, pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasó en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que fueron las elecciones donde se dirimieron precandidaturas, se seleccionaron candidaturas a gobernador. Ahora, obviamente, nosotros no podemos hablar de datos, estamos en veda para los que hacemos consultoría política, pero obviamente el impacto nacional va a traer un mínimo de impacto en las provincias, digamos, ¿no? Hay como una reconfiguración de algunos porcentajes mínimos de la elección de candidatos. En el caso que decía el periodista que estuvo anterior suyo, que marcaba un crecimiento de Schiaretti, eso se está viendo en nuestra provincia también, hay un leve crecimiento, que eso fue posible por el debate, ¿no? Muchas veces la gente dice el debate no sirve, bueno, el debate sí sirve porque permitió visibilizar a un candidato que la gente no registraba, que es Schiaretti, lo pude escuchar, lo pudo hacer visible, y en muchos casos ese porcentaje, hay un porcentaje que lo favorece a Schiaretti en un crecimiento en las elecciones de cara a octubre acá en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué dato ese, Carlos? Porque aquí lo veníamos referenciando, pero ustedes a la distancia en Entre Ríos también están corroborando eso, la visibilidad que le dio el debate presidencial a Juan Schiaretti como candidato y cómo lo pudo capitalizar. Sin duda el que más lo que capitalizó al debate presidencial ha sido él. Consultarle si los candidatos a presidente de la Nación buscaron nacionalizar el escenario entrerriano. Digo, ¿estuvo el desembarco, estuvo el acompañamiento de los referentes nacionales por allí? Sí, obviamente estuvo Patricia Bullrich, estuvo Massa. A ver, es muy difícil que una elección se puedan mezclar temas, provincializar, mejor dicho, en un marco de una elección nacional. Por eso muchas provincias desacoplaron las elecciones nacionales para precisamente evitar el arrastre negativo que tenía el gobierno nacional y provincializar las provincias. Algunas le salieron bien, otras mal, porque a pesar de desacoplar, en muchas provincias los oficialismos perdieron. Santa Fe, por ejemplo, San Juan, San Luis, Neuquén, pero en otras no, en otras le fue bien. Ahora, Entre Ríos es una provincia que se está disputando la permanencia de 20 años de oficialismo que viene gobernando esta provincia o la aparición de una nueva fuerza política, digamos, ¿no? Eso es lo que está en juego en esta elección el próximo domingo. Bien, bueno, vamos a estar atentos también al proceso electoral que se dé en la provincia de Corrientes. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros referenciando este tramo final de campaña. Carlos, ha sido muy amable. Un placer, Mariana. Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto.